Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Vamos a estudiar el versículo 1 al versículo 6. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Pablo comenzó a predicar el evangelio entre los gentiles, personas que no eran judías, pero con el tiempo este grupo empezó a creer en Jesucristo. Se acercaron a las iglesias y enseñaban que estaba bien Cristo, pero que faltaba algo más. Faltaba los ritos, las costumbres, todo lo que hacían los judíos. Por supuesto que Pablo se negó a esto, hermanos. Pablo dijo, esta es una falsa enseñanza porque el evangelio no es así. Entonces nosotros podemos ver que desde el capítulo 1, versículo 1 al 5, Pablo menciona que es apóstol, no por hombres, sino por Dios. Y da un pequeño resumen de lo que era el evangelio. Del versículo 6 al versículo 10, Pablo es tajante al decir que solo hay un evangelio y nada más. No hay más evangelio, solo el evangelio de Cristo. No importa si viene un apóstol, no importa si viene un ángel o cualquier creación de Dios, si te dice algo diferente a la palabra de Dios, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Y del versículo 11 al 24, Pablo da evidencias sólidas de que su apostolado y que su mensaje son verdaderos y son de parte de Dios y no de hombres. Y ahora, hermanos, entramos al capítulo 2, donde estos judaizantes siguen cuestionando a Pablo. En los versos anteriores, Pablo les dijo, yo soy apóstol y el mensaje que traigo es de parte de Dios. Estas son las pruebas, véanlas. Los judaizantes dijeron, está bien Pablo, te vamos a creer que el mensaje que traes es de parte de Dios. Pero hay otros apóstoles que están predicando como Pedro. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿El tuyo o el de Pedro? ¿Hay un solo evangelio o hay más evangelios dados por los apóstoles? Esa era la cuestión que ahora traía Pablo con los judaizantes. Y este tema, hermanos, que Pablo va a abordar es un tema serio, ya que esto podía afectar directamente a la doctrina bíblica, a la doctrina fundamental de los apóstoles, hermanos. Por eso Pablo en Gálatas 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, da argumentos sólidos de que solo hay un evangelio. Pero hermanos, esto se va a estar complicando aún más. ¿Por qué? Porque por un lado, Pablo tenía que demostrar su independencia. Si no, se iba a contradecir con todo lo que estaba diciendo anteriormente, que él tenía la autoridad de parte de Dios. Y por otro lado, Pablo tiene que mostrar la unidad que tiene con los demás apóstoles, porque si no hay una unidad apostólica, el fundamento doctrinal estaría en juego, hermano. Entonces a Pablo se le iba a complicar más las cosas, pero ahora vamos a ver, hermanos, cómo Pablo defiende esta postura del versículo 1 al versículo 10 de Gálatas capítulo 2, hermanos. Es una historia, hermanos, pero vamos a leerla, vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. Dice así, Gálatas 2, versículo 1 al 10. Dice el versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. Pero de los que tienen reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron
que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuro con diligencia hacer. Dice el versículo 1, hermanos: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Algunos hermanos, algunas personas dicen que estos 14 años fueron antes de su primer viaje misionero. Otros más dicen que estos 14 años fueron después de su conversión a Cristo. Pero realmente no hay algo concreto que podamos observar, hermanos. Pero tampoco este dato es tan relevante. Lo importante aquí, hermanos, es que Pablo regresó a Jerusalén y regresó con dos personas muy importantes. La primera, dice el texto, con Bernabé, y la segunda con Tito. Bernabé, hermanos, era un hombre judío, el cual predicaba el evangelio a los gentiles juntamente con Pablo. Y Tito, hermanos, era griego, o sea, era un gentil, alguien que no estaba circuncidado, hermanos. Aquí podemos preguntar algo: ¿por qué Pablo llevó a Tito, un hombre no circuncidado? ¿Qué quería mostrar con esto Pablo, hermanos? Bueno, Pablo lo llevó simplemente, hermanos, porque no estaba jugando. No estaba jugando. Para Pablo todo lo que pasaba era algo serio. Pablo, con la predicación del evangelio y con el poder de Dios, por supuesto, hizo que Tito siguiera el camino de Dios, siguiera el camino del evangelio, siguiera a Cristo. Ahora Tito era un hermano, era un creyente. Entonces podemos ver, hermanos, que Tito era una prueba del mensaje que predicaba Pablo. De alguna manera, Pablo les está diciendo a los judíos: aquí les traigo a un hombre griego, incircunciso, que ha creído en Cristo. Ahora, ¿lo van a circuncidar? ¿Ustedes, judíos, lo van a circuncidar? Era un reto fuerte para los judíos, hermanos. Recuerda que Pablo estaba luchando contra estos hombres, exponiendo que hay libertad en Cristo, que no hay esclavitud en Cristo, sino que hay libertad. Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, dijo: ok, ustedes quieren ver el fruto de mi mensaje, está bien, les voy a traer a personas reales, a personas que creyeron en Cristo. Y aquí está Tito, griego e incircunciso, pero un verdadero creyente de Cristo. Ahora, hermanos, Pablo dice el texto que se dirigió a Jerusalén. Después de 14 años se dirigió a Jerusalén. ¿Pero por qué se dirigió a Jerusalén? Dice versículo 2, hermanos, vean lo que dice el versículo 2: pero subí según una revelación. Subí según una revelación. Pablo no subió a Jerusalén porque tenía dudas del evangelio o porque lo mandaron a llamar los otros apóstoles, no. Él subió por una revelación. Por supuesto que esta revelación la dio Cristo, la dio Dios mismo, pero él subió por una revelación, y continúa el texto diciendo: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, hermanos, Pablo subió a Jerusalén para hablar con los que tenían, dice el texto, cierta reputación. ¿Quiénes son estos que tenían cierta reputación? Bueno, ahí mismo los menciona, más abajo en el versículo 9 rápidamente dice: Jacobo, Cefas y Juan. Con estos quería hablar Pablo, con estos habló Pablo. Jacobo
o Santiago, hermanos, era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Cefas es Pedro y Juan. ¿Ok? En las Escrituras, hermanos, si nosotros leemos los Evangelios, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tenía una relación especial con estos tres hombres. ¿Ok? Pero nota, hermano, cómo Pablo aprovecha el viaje que hizo a Jerusalén para hablar con estos hombres de los que estaba predicando. Especialmente él les quería enseñar lo que predicaba a los gentiles. Pero aquí no vemos, hermanos, que hizo un concilio o que Pablo fue juzgado. No, para nada. Pablo habló con ellos, dice, en privado. ¿En privado? ¿Para qué? Para cerciorarse que no corría ni había corrido en vano. Dice el texto, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero aquí hay algo importante, hermanos, que no tenemos que dejar pasar. Nosotros no hay que pensar que Pablo está diciendo, déjame voy a Jerusalén para ver si yo voy en el camino correcto, para ver si no he corrido en vano. ¿Qué tal y si voy mal? No, hermanos. Porque si lo leemos a simple vista, esto puede dar a entender, hermanos, que Pablo dijo, bueno, voy a Jerusalén para ver si no estoy corriendo en vano, para ver si voy en el camino correcto. Pero no es así, hermanos, no es así. Pablo dijo estas palabras porque los frutos de su ministerio estaban siendo dañados. Pablo predicaba el evangelio, establecía una iglesia en ese lugar, después llegaban los judaizantes y contaminaban las iglesias. Desgraciadamente eso pasaba con Pablo. Entonces, Pablo al viajar a Jerusalén quería cerciorarse de que los demás no estaban contaminados por esta enseñanza falsa. Por eso Pablo dijo, vamos a Jerusalén a ver si predican lo mismo que yo. Porque si no, el trabajo que estamos haciendo se va a ver estorbado. Esa es la idea, hermanos, que tenía Pablo. Quería cerciorarse de que los demás apóstoles, de que los apóstoles que estaban en Jerusalén predicaran lo mismo que Pablo estaba predicando. Entonces vemos que después de 14 años, Pablo sube a Jerusalén por revelación de Cristo, se lleva a Bernabé y a Tito para mostrar los frutos de su trabajo, se presenta ante Santiago, ante Pedro y ante Juan de manera privada para verificar que están caminando en la misma dirección. Era necesario, hermanos, que los apóstoles estuvieran de acuerdo en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba en juego el fundamento doctrinal, hermanos. El fundamento doctrinal. Si el fundamento doctrinal fallaba, entonces todo lo que había enseñado nuestro Señor Jesucristo iba a fallar también. Por eso Pablo se preocupaba y dijo, vamos a Jerusalén, vamos a cerciorarnos de que estamos corriendo bien y que vamos por el camino correcto. Pero esto, hermanos, nos lleva a la pregunta, ¿cómo vieron a Tito estos tres hombres, Santiago, Pedro y Juan? ¿Cómo lo vieron? ¿Como un hermano o como un hombre incircunciso? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo trataron? Dice ahí mismo en Gálatas 2, versículo 3, hermanos, dice, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere en vosotros. Recuerda, hermano, que Pablo, como decimos, fue con todo Pablo. Llevó a un incircunciso
al cuartel de los judíos. Pudo ser provocatorio esto, hermanos, pero no lo era. No lo era. Pablo quería establecer la verdad del Evangelio, mostrando a un hombre incircunciso, griego, pero ahora creyente de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería enseñar que el verdadero Evangelio enseña que tanto judíos como gentiles son aceptados por Dios bajo las mismas circunstancias, o sea, por la fe en Cristo. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Y esto quería enseñar Pablo. Por eso dijo Pablo, Tito no fue obligado a circuncidarse en el versículo 3. No fue obligado. Esto, hermanos, es una prueba más en contra de los falsos judaizantes, en contra de los hombres que estaban atacando a Pablo en las iglesias de Galacia. Ya que Santiago, Pedro y Juan tampoco aceptaron que Tito se circuncidara. Lo dice muy claro el versículo 3. Estos tres hombres de alguna manera avalaron lo que Pablo estaba haciendo en su ministerio como apóstol de Cristo. Por supuesto, hermanos, que esto no fue sencillo. La lucha que tenía Pablo no era sencilla. Dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos como introducidos a escondidas. Había hombres infiltrados en las iglesias. Pablo estaba en una guerra en contra de la falsa enseñanza, hermanos. Algunas personas pueden decir, Pablo es muy exagerado. ¿Qué le costaba pasarle cuchillo a Tito para evitar tantos problemas? No, hermanos. Algo muy grande aquí estaba en juego, y era la libertad que tenemos en Cristo. Nota el versículo 4 que dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, Cristo nos dio la libertad. Cristo nos libró de toda esclavitud de la ley. De toda, hermanos. No es necesario que nosotros hagamos los ritos de la ley, hermanos. No es necesario que nosotros sacrifiquemos animales. No es necesario que los hombres se tengan que circuncidar. No es necesario que practiquemos todos los ritos y costumbres de los judíos, porque Cristo ya cumplió con toda la ley, hermanos. Y ahora nosotros somos justificados gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. Y esto, hermanos, los judaizantes no podían verlo. No podían verlo. ¿Sabes, hermano? Si las cosas hubieran sido como los judaizantes decían, entonces tú y yo que somos mexicanos y ninguna otra nación que no fuera la judía, no hubieran alcanzado o no hubiéramos alcanzado la salvación. Primero tendríamos que hacernos judíos para alcanzar la salvación. Así pensaban los judaizantes, así pensaban los falsos maestros que se habían infiltrado en estas iglesias. Esta idea es una idea totalmente contraria a lo que enseña el verdadero evangelio de Cristo. Dese cuenta, hermanos, Pablo no cedió ni por un momento. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza estaba en juego. El verdadero evangelio estaba en juego, hermanos. Nuestra esperanza estaba en juego, hermanos. Entonces, Pablo vemos que usó bien sus palabras. Usó muy bien sus palabras. Porque habían hermanos que escuchaban a estos falsos maestros diciendo que ellos iban según de parte de Santiago, de Pedro y de Juan. Que por eso se tenían que circuncidar, pero no era así, hermanos. Ellos estaban mintiendo. Pablo por eso dijo, no es así, yo fui con ellos, yo fui 14 años después. Vemos que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no es cierto, no mientan judaizantes. Yo me presenté ante ellos, hablamos en privado acerca del Evangelio, ¿y qué creen? Coincidieron conmigo, coincidimos.
Vamos por el buen camino, vamos corriendo hacia la misma dirección. Dice Gálatas 2, hermanos, versículo 6, continuamos, versículo 6, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, ¿qué dice ahí, hermanos? Nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de los incircuncisos, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero nota, hermanos, que al final del versículo 6 Pablo dice, nada nuevo me comunicaron. Yo les hablé del evangelio y ellos no agregaron nada a lo que predico. Ellos no trataron de imponerme algo. Ellos no trataron de decir, Pablo, está bien, pero cámbiale aquello, hazlo así. No, nada nuevo me comunicaron, y mucho menos la circuncisión, mucho menos, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo manejaba bien las palabras? Cómo Pablo, a través de este pequeño relato de estos versículos, le hace saber a los judaizantes que estaban totalmente equivocados y totalmente perdidos. Nosotros podemos ver, hermanos, que Santiago, Pedro y Juan comunicaron algo positivo en lugar de algo negativo. Allí en el versículo 9 dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Vean, la diestra en señal de compañerismo. Aquí no está diciendo Pablo, nos dieron la diestra en señal de bendición. Te damos el permiso, Pablo. No, lo que le dieron fue la señal de compañerismo. Eran apóstoles con la misma autoridad y simplemente lo que hicieron fue dividirse el trabajo. Lo que quiere decir, hermanos, señal de compañerismo, es que ellos reconocieron que el evangelio que predicaba Pablo era el mismo que predicaba Pedro. Ya mismo en el versículo 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. A Pedro también le fue encomendado el evangelio. Era el mismo. Eran uno solo, hermanos. También se lo encomendaron a Pedro y se lo encomendaron a Pablo. Podemos ver, hermanos, que estos tres hombres reconocieron cómo Dios estaba obrando en la vida de Pablo, así como obraba en la vida de Pedro. Continúa el versículo 8, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Se dan cuenta? Pablo vio a otros apóstoles y con ellos no tuvo ningún problema. Ningún problema, hermanos. Al contrario, siguieron con la estrategia que tenían de que ellos predicaban a los judíos y Pablo predicaba a los gentiles para que el evangelio se extendiera por todo el mundo. Aquí, hermanos, podemos ver que hay una unidad en Cristo. La unidad en Cristo es sumamente importante, hermanos. No podemos dejar atrás la unidad. Todos somos hermanos, todos vamos por un mismo propósito, que es glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo, hermanos. No podemos dejar a un lado a nuestros hermanos. Por eso Dios nos manda que nos congreguemos, a que busquemos relaciones con más cristianos. ¿Para qué? Para tener esa unidad en ese cuerpo que somos, que Cristo es la cabeza, pero ese cuerpo en Cristo, caminar juntos
y glorificarlo, hermanos. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Entonces, a la luz de las pruebas que ha arrojado Pablo, podemos ver que los judaizantes estaban equivocados. El evangelio que predicaba Pablo y Pedro era el mismo. Pablo, como dice, no corrió en vano. El fundamento de la iglesia seguía firme, porque solo hay un evangelio y nada más. Pablo fue con todo para ver qué pasaba en Jerusalén. Dijo, me voy a llevar a este judío Bernabé, y me voy a llevar a este griego incircunciso Tito, para ver qué está pasando y demostrarles lo que está haciendo Cristo con el evangelio. Entonces Pablo fue a Jerusalén a cerciorarse de que las cosas estuvieran bien, y gracias a Dios el evangelio seguía siendo preservado por hombres comunes y corrientes, pero Dios lo preservaba. Hermanos. Dice el versículo 10, solamente, ahí en Gálatas 2, versículo 10, solamente nos dieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto fue lo único que pidieron los demás apóstoles. Pablo, el evangelio que estás dando es correcto, te apoyamos, te avalamos, sabemos que eres un apóstol de Cristo, solo no te olvides de los pobres. Algunos hermanos, algunos historiadores dicen que Pablo fue a Jerusalén por la revelación, como ya lo mencionó en el versículo 2, pero que esta revelación fue dada por un hombre llamado Agabo. Agabo se menciona en Hechos capítulo 11. Acompáñame para ver rápidamente, vamos a leerlo rápido. Hechos capítulo 11, versículo 25 al 29. Dice así Hechos 11, 25 al 29. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamaba cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Vean, hermanos, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Muchos historiadores relacionan esta tragedia, esta gran hambre que iba a haber sobre la tierra, hermanos. Muchos lo relacionan con lo que Pablo estaba hablando con esos tres hombres en Gálatas. Acuérdate de los pobres. Hay mucha tragedia ahí en Judea. Hay mucho pobre. Acuérdate de ellos también. Y por supuesto, hermanos, como dijo Pablo, yo lo voy a hacer con diligencia. Pablo lo hizo, hermano. De hecho, en la mayoría de las veces, si tú lees las cartas que Pablo escribió, la mayoría de esas cartas, Pablo pide una recolecta para ayudar a los pobres. Como ejemplo, hermanos, acompáñame a 2 Corintios 8, versículo 1 al 8. 2 Corintios 8, versículo 1 al 8. Dice así el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Vean, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Se dan cuenta? Las iglesias de Macedonia estaban profundamente en pobreza, pero también eran ricas en generosidad gracias a que los hermanos se levantaban y daban ofrendas. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
De manera que exhortábamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia, o sea, el ofrendar a los de Macedonia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunde también esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia de Corintios ayudó a otras iglesias, a los hermanos que estaban pobres. Pablo recolectaba ofrendas, como acordó con los otros apóstoles. Y esto es importante, hermanos. Es importante ayudar a los hermanos en necesidad económica. Si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que este es un tema muy importante. Un ejemplo de ellos está en Lucas 19. Vean, acompáñame rápidamente en Lucas 19, versículo 2. Dice así el versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Zaqueo era rico, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se le devolverá cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta, hermanos? Zaqueo era un hombre rico y decidió darle a los pobres. Otro ejemplo está ahí mismo en Lucas, pero ahora el capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12 de Lucas. Dice, versículo 12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni a ricos. No sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13, mas cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, el tema de los pobres es importante, y los apóstoles lo sabían, por eso estaban en mutuo acuerdo, porque nuestro Señor Jesucristo abrió el camino de ese ministerio fundamental. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro que tenía que ayudar a los pobres. Y aquí, hermanos, podemos verlo, que Pablo también lo enseñó a los Gálatas. Lo vamos a ver después, pero acompáñame a Gálatas 6:10. Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero hermanos, la idea es ayudar a todos, en especial en el tema que estaban tocando, a los pobres. Si está en nuestras manos y en nuestra posibilidad, sin descuidar otras responsabilidades que Dios nos ha dado, ayudemos, hermanos. Ayudemos, especialmente en estos tiempos difíciles que el COVID-19 ha dejado. Pero ayudemos, hermanos, si está en nuestra posibilidad. Entonces, vimos que Pablo dice, pasaron 14 años para que fuésemos a Jerusalén, llevando a Bernabé, llevé también a Tito. Pablo se encontró con estos tres hombres, con estos apóstoles, y de manera privada les comparte el evangelio que predicaba. ¿Y qué hicieron estos hombres? Coincidieron con Pablo. Pedro predicaba lo mismo que él predicaba. Y le dieron, dice el texto, la señal de compañerismo. Pero Pablo, solamente te pedimos una cosa: acuérdate de los pobres.
Y Pablo dice que procuró hacer esto con mucha diligencia. Los falsos maestros que se encontraban en las iglesias de Galacia no pudieron con el mensaje verdadero de Pablo, ya que Pablo dio evidencias sólidas de que iba por el camino correcto, por el camino que Dios le había mandado. Esta es una historia, hermanos, que Pablo describió para que viéramos que su mensaje era de parte de Dios y que él también venía de parte de Dios. Pero ¿qué podemos aplicar hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar que Tito no fue circuncidado y que Pablo tuvo una junta privada? Bueno, hermanos, en todo lo que estudiamos y en lo que leímos, podemos ver que es bueno confrontar para arreglar nuestras diferencias. Recuerda que Pablo fue para ver si estos apóstoles seguían en el mismo canal, seguían en el mismo camino. Pablo se dirigió ahí ¿para qué? Para arreglar sus diferencias. Hermanos, si nosotros vemos que alguien está mal en su vida o que está predicando algo que no es correctamente puesto en la palabra de Dios, debemos de ir y confrontarlos. Por supuesto que con la gracia de Dios. No tenemos que pelear, sino arreglar las cosas. Hablar como hermanos que somos. Hay que ir, hermanos. Hay que tener el valor, porque esto es tener valor. Pablo tuvo valor. Pablo se iba a enfrentar con 3 apóstoles más. Y él dijo, vamos a ver si estamos en el buen camino. Fue y confrontó a estos hermanos en privado. También aprendemos que el ser legalista es malo. Una persona que es legalista es cuando impone a otros las obras de la ley antes que las obras de Cristo. En el versículo 4 dice que entraban estos hombres para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Los hombres legalistas siempre van a estar viendo a los demás, a ver qué hace, para decirles, eso no es, estás mal, Dios no quiere que hagas eso. Y ahí andan espiando a los demás, cazando, dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo, en lugar de que se pongan a estudiar la Escritura y a verse reflejados en la Escritura, hermano. Los judaizantes hacían esto. Circuncídate, estás mal delante de Dios. Dios te va a castigar. No, hermano. No hay que caer en estas falsas actitudes del legalismo. No hay que imponer la ley. Primeramente hay que ver nuestra vida y después enseñar al hermano a que haga obras acorde a la voluntad de Dios. Por supuesto, hermanos, que hay cosas malas en las que podemos caer como hombres pecadores. Claro que sí. Pero tenemos algo más grande que es la libertad en Cristo Jesús. La libertad que nos dio gracias a que se dio en la cruz, hermanos. Por último, hermanos, para concluir, podemos aprender en esta historia que Pablo nos presentó que el Evangelio es uno solo y no se puede alterar. El Evangelio que predicó Pedro también era el Evangelio que predicaba Pablo. El Evangelio es uno solo. Nosotros podemos ver en las Escrituras que Pedro les habla a hermanos diciendo, Dios te va a justificar por medio de la fe. Pero por otro lado, también vemos en la carta de Santiago, que Santiago le hablaba a una audiencia diciéndole, sí, Dios nos va a justificar por la fe, pero también la fe trae obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. No son 2 evangelios diferentes, es el mismo evangelio, pero diferentes énfasis y dirigido a diferentes personas. Quizá Pedro les habló a personas que le echaban ganas, que demostraban que eran cristianos, y quizás Santiago le habló a personas que nomás se quedaban ahí sin hacer nada, sabiendo que Jesús los había justificado y como los justificó yo no voy a hacer nada. No, la fe sin obras es fe muerta, decía Santiago. Pero es el mismo evangelio, hermanos, solo aplicado a diferentes personas. Nosotros, hermanos, debemos de mantener el evangelio y suplicar a Dios que nos dé discernimiento para saber, como decía Pablo,
¿Cuándo me hago judío para estar con los judíos y cuándo me hago gentil para estar con los gentiles? Hay que pedir discernimiento para hacer eso, hermanos, y preservar el Evangelio. Y así, hermanos, el Evangelio alcance a más personas y esas personas lleven el Evangelio a otras personas. Al final de todo, hermanos, lo que importa y lo único que importa es preservar el Evangelio de Cristo. Si es necesario que te vayas con los escoceses y uses faldas para que ellos puedan ser alcanzados por el Evangelio, hazlo. Hazlo, hermano. Que Dios nos dé el discernimiento para saber qué hacer en el momento apropiado, para que el Evangelio permanezca y así traiga libertad a todo pueblo y a toda nación. Dios te bendiga.